Al capítulo número 2 estaremos en los versículos del 16 al 23. Pero antes vamos a orar a nuestro Dios. Bendito Señor, gracias te damos, Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, por tu gran misericordia y tu gracia para llamarnos a la salvación gloriosa en Cristo. Oh bendito Dios, pedimos de tu intervención, tu Espíritu Santo nos ayude. Necesitamos de su iluminación, Señor, que abras nuestros ojos, podamos ver la gloria de Cristo, que nuestra fe sea fortalecida, arraigada en Él, aferrada a Él, Señor. Tu nombre sea glorificado a través de Él. Cristo Jesús. Amén. Vamos a leer del capítulo 2, versículos 16 al 23. Dice así la palabra de nuestro Dios. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es importante recordar el contexto de esta carta a los colosenses. Pablo está preso en Roma y recibe la visita de su amado consiervo Epafras, fundador de la iglesia en Colosas. Pablo recibe de Epafras la inquietante noticia de que algunos falsos maestros estaban tratando de convencer a los creyentes en que debían cumplir ciertas reglas y prácticas religiosas si querían experimentar una vida más plena, si querían crecer espiritualmente, que si querían madurar espiritualmente, tenían que seguir estas prácticas y reglas religiosas. Pablo, como buen mayordomo de Cristo, como buen padre espiritual, preocupado por estos creyentes de Colosas, decidió enviarles esta carta para combatir las falsas enseñanzas y animarlos a seguir confiando, aferrados a la cabeza, aferrados solo a Cristo, en vez de prestar atención a estas filosofías que tienen origen en el hombre caído, filosofías humanas y vanas sutilezas de este mundo. Pablo en el primer capítulo hace un despliegue de la gloriosa supremacía de Cristo sobre todas las cosas. La supremacía de Cristo en la creación. Cristo, quien es Dios, creó todas las cosas y Él es soberano y tiene la autoridad y el control absoluto de todo el universo. Aún de la
el átomo más pequeño hasta lo más grande, Cristo tiene el soberano control. Toda la creación permanece por el poder de su palabra. Toda la creación está equilibrada, unida, porque Él la sostiene. La supremacía de Cristo en la salvación. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús, vivió una vida perfecta de obediencia, sin pecado, cumpliendo perfectamente la ley de Dios, y tomó nuestro lugar en la cruz. Cargó con nuestro pecado y sufrió y murió por cada uno de ellos, pagando nuestra deuda que teníamos delante del tribunal de Dios. Todos nuestros pecados, todo nuestro expediente fue puesto en Él, y Él sufrió y murió por cada uno de ellos, venciendo al pecado, resucitando de entre los muertos, venciendo el pecado, venciendo a Satanás y sus huestes espirituales de maldad, venciendo la muerte y ascendiendo, entronizado, sentado a la diestra del Padre, reinando en gloria. Nuestro gran sumo sacerdote que intercede por cada uno de nosotros, y regresará de nuevo hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Quitará por completo el pecado, destruirá a sus enemigos, la muerte, Satanás, y establecerá su reino de justicia, por consecuencia paz eterna, brillando sus escogidos la gloria plenamente de Dios. Cristo es supremo sobre todos los poderes angelicales, sobre todos los poderes espirituales. Cristo es el misterio de Dios, y en Él se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cristo es nuestra esperanza, la esperanza de gloria. Es la garantía que la obra que Dios comenzó en nosotros, Él la terminará. Y nos llevará a la gloria, nos dará un cuerpo semejante al suyo, de su misma imagen, glorioso, hasta su venida o cuando partamos. Así que toda la obra de inicio a fin está en manos de nuestro bendito Dios y Salvador Jesucristo. En la predicación anterior que nos trajo nuestro hermano Yair, el capítulo 2, versículo 8 al 15, vimos el tema de tener mucho cuidado de ser engañados por cualquier filosofía humana que nos desvíe de la realidad que ya estamos completos en Cristo. Advertencias, mucho cuidado de ser desviados o apartados de Cristo, de solo en Cristo que tenemos completa nuestra salvación en Él. En esta porción que veremos hoy del capítulo 2, versículo 16 al 23, Pablo continúa describiendo lo que había comenzado en los versículos anteriores, de esa filosofía que amenazaba a la iglesia en Colosas. El título del sermón es Aférrate solo a Cristo. Aférrate solo a Cristo. Y veremos 3 puntos. Como número 1, cuidado de caer en el legalismo. Cuidado, no caigas en el legalismo. Número 2, cuidado de caer en el misticismo carnal. Número 3, cuidado con caer en el ascetismo. En primer lugar, veremos cuidado con el legalismo. ¿Qué significa la palabra legalismo? ¿Qué es legalismo? Viene de la palabra legal, de ley. En primera instancia, nosotros vemos los tiempos del Señor Jesucristo a los fariseos queriendo ganar el favor
a través de sus obras, de obediencias a la ley, queriendo agradar a Dios, buscando la salvación a través de su desempeño en obedecer la ley. Pero también era buscar agradar a los demás. El legalismo solo busca la salvación a través de la obediencia, dejando a un lado la gracia de Dios, sino que también busca agradar a los demás y agradarse a uno mismo, sentirse satisfecho con uno mismo. Así que Pablo le dice en el versículo 16, volvamos a leer el texto, versículo 16, por tanto. Esta palabra es importante, hermanos. Por tanto, en conclusión, por lo que ya se les enseñó anteriormente acerca de la supremacía de Cristo sobre la creación, sobre la redención, sobre los poderes espirituales de este mundo. En conclusión a eso, que Cristo es nuestra única regla de fe y de práctica, no permitas que otro imponga sobre ti su legalismo religioso condenándote. Versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue o nadie os condene en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo les advierte a que nadie se constituya su juez de ellos condenándolos, porque ellos no quieren someterse a estas regulaciones, a estas reglas que tiene origen en el hombre caído y no en Dios. Y específicamente habla el área de las dietas y de los días específicos. Al estudiar el Antiguo Testamento, vemos que Dios tuvo un propósito al darle los mandamientos de dietas y la observancia de días específicos. Dios mismo les ordenó al pueblo judío que observara ciertos días y se abstuviera de ciertos alimentos. Pero sabemos por el Nuevo Testamento que eso era temporal y era una sombra que apuntaba a una realidad infinitamente mayor, que su cumplimiento estaba en Cristo. El Señor Jesús en Marcos capítulo 7 reprende a los fariseos por sus escrupulosas disciplinas de hombres que hacían ellos para no contaminarse según ellos. Vamos al Evangelio de Marcos, por favor. Pongan su separador ahí en Colosenses, ahorita regresaremos ahí. Marcos capítulo 7. Recuerden que los fariseos eran los mayores representantes y ejemplos del legalismo. Y aquí nos vamos a dar cuenta de algunas características del legalista. Algo importante, que no solamente, hermanos, es para alguien que busca la salvación por medio de la obediencia. Nosotros como cristianos, toda nuestra vida estaremos luchando. Nosotros llevamos un fariseo dentro y podemos estar cayendo en dependencia de lo que hagamos, pensando que por mi desempeño Dios está más contento conmigo o me va a bendecir. Y también buscando la aprobación de los demás o sintiéndome bien conmigo mismo. Aún los medios de gracia que Dios nos dio pueden ser para nosotros instrumentos solamente para buscar el favor, la bendición, la aceptación de Dios, de los demás y conmigo mismo. Cuando esos medios Dios nos los dio para la comunión íntima personal, una relación amorosa, gozosa con Él,
recordando que Cristo ya ha hecho todo para nuestra salvación y nosotros respondemos con gozo, con alegría, por amor a nuestro bendito, amantísimo Salvador, dependiendo entera y completamente de su obra. Vamos a leer Marcos capítulo 7, primeramente del 1 al 8, luego del 7 al 15 al 23. Dice así la palabra de Dios, Marcos 7, versículo 1. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, está una primer característica, los condenaban. Es lo mismo que estaba sucediendo en Colosas. No os deje que nadie los condene, los juzgue. Los condenaban, versículo 3. ¿Por qué? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? El Señor Jesús, la verdad encarnada, les respondió: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos que Dios no ordenó, mandamientos que tienen su origen en el hombre caído, imponiendo por encima o al nivel de los mandamientos de Dios. Condenaban porque ellos se hacían otros mandamientos y todos aquellos que no los llevaran a cabo los juzgaban. Vamos a Marcos capítulo 7 del 15 al 23. El Señor Jesús llama a toda la multitud y les explica la verdad y la hipocresía de los fariseos. Versículo 15, Señor Jesús hablando: nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en la casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? Los fariseos se habían conformado a los ritos externos, se habían quedado con la sombra de lo que apuntaba en el Antiguo Testamento y ellos habían perdido el entendimiento. Ellos no tenían el entendimiento de las regulaciones puestas por Dios en el Antiguo Testamento. Sin entendimiento, no entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar, versículo 19, porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía: siendo limpios todos los alimentos. ¿Qué enseñaban los fariseos? Que había ciertos alimentos que les contaminaban. ¿Qué estaban enseñando estos legalistas en Colosas? Que ciertos alimentos deberían abstenerse si querían tener una vida espiritual más plena, agradar a Dios, crecer en espiritualidad. Versículo 20. Pero decía
que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Así que en el versículo 2 los condenaban, no tenían entendimiento. Versículo 18, versículo 19, el Señor Jesús, el Dios infinito de gloria, la verdad encarnada, te decía que todos los alimentos eran limpios, a diferencia de las regulaciones del Antiguo Testamento, porque apuntaban a Cristo. Versículos 22 y 23, esto es una radiografía real de nosotros los seres humanos. Todas estas sucias maldades de adentro salen, ya está contaminado el corazón del hombre, contaminado. Los fariseos religiosos no entendieron y se quedaron con lo externo. Los fariseos habían desechado la gracia que Jesús había traído. No entendieron el propósito temporal de la prohibición de ciertos alimentos y solo se quedaron con una religión fría, rígida y solo de apariencia. Y no entendieron que el problema real está dentro de nosotros, en nuestros corazones. Ellos pensaban que estaban cumpliendo la justicia de Dios, agradando a Dios, y no se humillaron a Cristo, quien es el único que puede lavarnos y limpiarnos con su preciosa sangre y así acercarnos a una comunión con el Dios único, Dios vivo, santo, justo y verdadero. Ellos pensaban que por cumplir ciertas reglas y abstenerse de otras cosas estaban agradando a Dios. Incluso la prohibición de ciertos alimentos en nuestro tiempo presente, hermano. La palabra de Dios nos enseña que son doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4:16. Yo se los voy a leer. Manténgase ahí. Dice la Escritura. Primera de Timoteo 4:10, del 4:1, al 6. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, número 1, prohibirán casarse, número 2, mandarán abstenerse de los alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes que han conocido la verdad, los que han conocido la verdad. Doctrinas de demonios, apóstatas que enseñan que para poder crecer, tener una vida espiritual más plena, hay que abstenerse de ciertos alimentos y de placeres que Dios mismo nos ha dado, como el matrimonio, ¿verdad? Bien. Debemos ser, es verdad, buenos mayordomos para cuidar todas las áreas que Dios nos ha dado como buenos mayordomos, incluyendo el cuerpo, la salud, abstenernos de algunas cosas que con el exceso nos dañan nuestro organismo, exceso de azúcar, exceso de grasas, etcétera. Pero eso no nos hace más o menos espirituales.
ninguna comida tiene la capacidad de contaminar el alma, como ya vimos, ni tampoco hacernos más puros, que era lo que los colosenses, estos falsos maestros, estaban enseñando en Colosas. La otra cosa que Pablo menciona en el versículo 16 son los días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Había ciertas celebraciones judías que Dios mismo había ordenado, pero eran temporales y ya tuvieron su propósito y su cumplimiento en Cristo. El pueblo judío recordaba, celebraba y adoraba de una manera particular cómo Dios lo había establecido, cómo Dios se lo había pedido, o días de reposo, el Shabbat, el sábado, que era algo central, que Dios ordenó que lo guardaran. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús hizo una sanidad en el día de reposo? Y eso fue algo escandaloso para los fariseos religiosos. Ellos juzgaban, ellos condenaban que el Señor estaba violando el mandamiento de guardar el día de reposo, y el Señor les dice que el hombre no fue creado para el día de reposo, sino el día de reposo fue creado para el hombre. Habían perdido el punto del día de reposo. Se quedaron con la letra externa de la ley y con las sombras de la ley. Nosotros celebramos el primer día de la semana, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la victoria que Él ha tenido sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás. Cristo es nuestro reposo. Él nos ha regresado de nuevo a la comunión, a la armonía con el Padre y unos con otros en las relaciones interpersonales. Es una realidad que Cristo nos ha salvado de nuestros pecados. Hemos recibido el perdón de nuestros pecados por medio de Cristo. Hemos sido reconciliados, justificados con el Padre. Pero el cumplimiento completo será en su segunda venida. Ese Edén donde moraba la presencia de Dios estaba con Adán y Eva. Ese reposo, ese gozo eterno que tenían sus cuerpos de inocencia, de justicia, la imagen de Cristo. Ese reposo gozoso de deleitosa comunión con el Padre, unos con otros, donde no había pecado, será una realidad cuando el Señor Jesucristo regrese. Queda un reposo, dice la carta de Hebreos. Cristo es nuestro reposo. Hemos reposado de nuestras malas obras gracias a Él. Así que la advertencia que Pablo está dando es contra del legalismo, la idea de que nosotros nos hacemos más espirituales, más aceptos a Dios y más bendecidos por una religión humana, leyes que Dios no ha puesto en su palabra. Hay una persona que escribió 7 pasos para convertirte en un legalista. Mark Driscoll es su nombre. Y él dice como número 1, inventa, haz reglas que no estén en la Biblia y dales igual valor que un precepto bíblico. 7 pasos para convertirte en un legalista. Inventa reglas que no estén en la Biblia y dales el mismo valor que un precepto bíblico. Número 2, esfuérzate por cumplir esas reglas. Número 3, castígate a ti mismo cuando no las cumplas. Número 4, siéntete orgulloso cuando guardes tus reglas. Número 5, nómbrate a ti mismo juez de los demás. Número 6, critica duramente
aquellos que no cumplen tus reglas. Número 7, golpea a los perdedores. Así que tengamos cuidado con el legalismo, tanto en nuestra propia vida, hermanos, o en el legalismo que otras personas quieran imponernos. Somos completos en Cristo. Cristo ya ha hecho absolutamente todo para que seamos libres, perdonados, solo a través del Evangelio, de la gracia de Dios. Tenemos el perdón de todos nuestros pecados, solo a través de la gracia, solo por medio de la fe. No fe más obras, solo por Cristo, solo por medio de la fe. No tenemos que llevar esas cargas pesadas de querer nosotros cumplir ciertas reglas o mandamientos. Si ustedes ponen atención, desde el Antiguo Testamento y todas las cartas del Nuevo, en los mandamientos, primero está la salvación que Dios nos ha hecho. En Éxodo 20, primero el Señor les recuerda cómo los sacó de Egipto, de esclavitud, de la esclavitud que estaban en Egipto, cómo por brazo fuerte y poderoso los redimió, por medio de la sangre del Cordero, los trajo, les recuerda cómo los trajo en el desierto, Dios mismo, haciendo milagros portentosos, imposibles para el brazo humano, y después le da ahora sí los mandamientos, recordando: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de mano de servidumbre. Y en el Nuevo Testamento, las cartas, primero está la doctrina de la gracia de la salvación y luego los mandamientos. Es solo de esa manera, no al revés. El legalista quiere hacerlo al revés, ganarse el favor que ya tenemos en Cristo, por su persona, por su obra. Y entonces Él nos ha hecho morar su espíritu, nos ha dado nuevos deseos y nos capacita para poder con gozo y alegría obedecer, no perfectamente, pero sí fielmente desearlos. Y es un descanso, es un reposo. Nosotros podemos, y cada uno lo hemos experimentado, el demás estar leyendo, orando y engañándonos a nosotros mismos, creyendo que ya con eso Dios está agradado de mí, o sentirme bien conmigo mismo, ya lo hice, ¿verdad? O ser acepto ante los demás. Pero nuestra bendición es en Cristo. Nuestra salvación es solo en Él. Hemos sido salvos y esa es nuestra motivación de lo bueno que es Dios. Nuestro Padre amoroso que entregó a su Hijo por nosotros. Pero también Pablo nos advierte del otro extremo. Cuidado con el libertinaje. Lo dicen en Romanos capítulo 6, versículo 15, se los leo rápidamente. Pablo, explicando la salvación por gracia, les dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais en otro tiempo esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina, el evangelio a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Cristo nos ha libertado del dominio del pecado, de ese
rey tirano que nos tenía bajo su dominio. Hemos sido identificados con Cristo, puestos en Él. Hemos sido muertos en Él, hemos sido sepultados, resucitados, pero ahora para servir como esclavos a otro amo, nuestro bendito, amoroso Rey y Señor Salvador. Amos, esclavos de la justicia. Pues Pablo pone ese equilibrio. Todas estas cosas que menciona de dietas y de días era solo una sombra. Versículo 17, Colosenses capítulo 2. Todo lo cual es sombra, y esto es importante, en la traducción de la Nueva Versión Internacional, dice de lo que había de venir. Y es el sentido del texto, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, es decir, lo que apuntaba a esa realidad, el cuerpo, la sustancia, pertenece a Cristo, la esencia es Él de todas las cosas que apuntaban. En segundo lugar, veamos, no caigas en el misticismo carnal. Cuidado de caer en el misticismo carnal. No permites que otros te engañen con un misticismo carnal. ¿Qué es misticismo? Hay muchas, las explicaciones son variadas, no son muy fáciles de entender, pero encontré algunas. ¿Qué es el misticismo? Es la búsqueda de una experiencia religiosa. La búsqueda de una experiencia religiosa a través de una comunicación directa e inmediata con Dios. No hay intermediarios. La búsqueda de una experiencia religiosa a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, dejando a un lado el intelecto y la razón y descansando en la iluminación interna. El misticismo es una experiencia personal e interna con Dios. Pablo no está hablando de nuestras experiencias genuinas en nuestras vidas cristianas. Dios es espíritu, nosotros somos seres espirituales. Somos llamados a experimentar, a responder a nuestra fe, al Evangelio. Nuestra fe no solo se queda simplemente en algo intelectual, en solo conocimiento, sino que somos llamados a vivir, a obedecer nuestra fe y a disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Por ejemplo, en los Salmos vemos una multiforme experiencias de David con su relación con Dios, emociones, sentimientos. A veces vemos alegre, a veces llorando, a veces con temor. Son muchas las emociones que vemos ahí. Al igual que nosotros como cristianos, sin duda en nuestra salvación, cada uno de alguna manera cuando fuimos expuestos al Evangelio, experimentamos la culpa, la carga, después de entender por el Espíritu Santo el Evangelio, el gozo, el descanso. Y así es en toda nuestro caminar, nuestro andar con Dios, a través de meditar su palabra, a través de estar teniendo esa relación íntima con Dios, hablando con Él, experimentamos esas emociones. Pero el punto es que esas experiencias tienen que venir de la palabra de Dios, del carácter de Dios, de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. Es en esa relación donde nosotros tenemos esas experiencias con Dios basadas
en la Escritura. Meditar en su carácter y su obra al hablar con Él nos deben de llevar a una relación más profunda y sólida, no solo con Dios, que era lo que no estaba pasando con estos falsos maestros que estaban separándose, como veremos un momento, aislándose del cuerpo, de la cabeza y por consecuencia del cuerpo. Estas experiencias a través de una relación íntima con Él nos deben de llevar a una vida más plena en Cristo y entre nosotros como el cuerpo de Cristo. Si esta experiencia viene de Dios, no nos hace individualistas. Nos debe de llevar a tener una comunión más fuerte entre el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Veamos los versículos 18. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Nadie os prive de vuestro premio. Aquí hay una contradicción. Aquí vemos una falsa humildad, y luego dice vanamente hinchado por su mente carnal. Eso, afectando humildad, es una falsa, una humildad de apariencia. Estos hombres eran orgullosos y Pablo los reprende, los muestra que están vanamente hinchados por su mente carnal. Un misticismo carnal tiene origen en el hombre caído, es producto del orgullo y produce una falsa y aparente humildad por cómo trata su cuerpo, pero en realidad es un orgullo centrado en sí mismo. Versículo 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pero no haciéndose de la cabeza. Los falsos maestros enseñaban que era para poder experimentar una vida espiritual más plena, para crecer, para madurar espiritualmente, debían cumplir ciertas reglas y prácticas externas. Pero Pablo nos dice que el verdadero crecimiento viene a través de la cabeza y a través de su cuerpo, que está conectado y en dependencia de la cabeza, que es Cristo, que es Dios. Lo que observamos en este misticismo carnal es que Pablo nos advierte es que tiene una apariencia falsa, de falsa humildad, que en verdad es orgullo. La persona que practica estas experiencias fuera de la relación íntima con Dios, fuera de lo que Dios ha ordenado, esa persona se cree más espiritual que otros, y normalmente esas experiencias que según dicen tener son falsas, vanamente hinchados por su mente carnal. Y es lo mucho que promueve el neopentecostalismo, en donde el centro de la experiencia religiosa y las emociones que tiene esa experiencia de la espiritualidad, aparentemente están centrados, el centro de la experiencia y las emociones, de esas experiencias que ellos tienen, es a través de las emociones, de lo que sentimos en el culto.
Y sí o no, y muchas veces cuando yo no tuve esos sentimientos, esas emociones, pues salgo de ahí y te digo por experiencia propia, ¿no? Siento como que no hubo algo, no hubo esa comunicación con Dios. Pablo advierte que tengamos cuidado de esas enseñanzas y esas personas que se jactan de tener experiencias extrabíblicas, que esa persona no está asida de la cabeza, no está asida de Cristo y de su cuerpo, que es la iglesia. Lo otro que observamos es que este misticismo carnal no reconoce la suficiencia de la palabra y la obra de Cristo, porque hay una práctica de adoración de ángeles. Cristo no es suficiente. Hay que buscar otros mediadores para llegar a Dios. La palabra de Dios es clara y nos enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:15. No necesitamos nada ni a nadie más, ni a ángeles, ni a ningún santo, ni sacerdotes humanos. No necesitamos absolutamente a nadie. Cristo es todo y estamos completos absolutamente en Él. Solo Dios, quien tomó un cuerpo semejante al nuestro, Dios hombre, y vivió en perfecta justicia, sin pecado, y cargó los nuestros en la cruz, pagando nuestra deuda ante la justicia, ante el tribunal de Dios, y resucitó. Solamente Él es nuestro único, el único que puede mediar con el Dios santo y justo. Así que ¿de qué manera podemos crecer, llegar a una vida más plena, crecer en madurez espiritual? Juan 15:15 nos dice que es acerca de Jesucristo, quien es la vid. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permaneciere en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La manera en que Dios nos hace crecer, madurar espiritualmente, es estar conectados con nuestra cabeza, que es Jesucristo, como está revelado en su palabra. Estar conectados con Él, la única que podamos crecer. La última advertencia que Pablo da tiene que ver con el ascetismo. El ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? El ascetismo es la doctrina que enseña que nosotros debemos privarnos, debemos dejar de participar de ciertos placeres, comodidades, llevar una vida rigurosa si nosotros queremos crecer espiritualmente. Ellos promueven una vida de privaciones con el objetivo de alcanzar una vida espiritual más profunda, más plena. Versículo 20 y 21. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Y aquí vemos ciertas cosas que estos hombres están prohibiendo. No manejes, no gustes, ni aun toques. Pero Pablo les recuerda que ellos ya han muerto con Cristo. Ya han sido identificados, ya nos ha libertado de este sistema mundano,
de los principios básicos, los principios elementales de este mundo que el hombre caído busca para alcanzar la divinidad o para alcanzar una vida espiritual plena, para dominar la carne. Pablo dice, ya han muerto. Ya nos ha dado una nueva realidad en Cristo. Ya nos ha enseñado, como la oración de Pablo al inicio sobre los colosenses, que él oraba que fueran llenos de todo el conocimiento de la voluntad de Dios, fortalecidos en Él, con todo poder y sabiduría, para vivir una vida digna del Señor, agradándole en todo, y luego les desarrolla el Evangelio. Ellos promovían una vida de privaciones con el objetivo de alcanzar esa vida espiritual más plena. Muchas personas creen que el cristianismo solo se trata de prohibiciones. Ahí te prohíben todo. Si no les han tocado, que le han dicho. No hagas esto, no hagas lo otro. No. Pero en realidad el cristianismo, su centro, su base no son las prohibiciones. Es conocer a nuestro Dios y bendito Creador. Nos llama a una relación íntima, amorosa, personal con Él. Nos muestra nuestra condición en la que nos encontrábamos. Una condición de miserables pecadores contra un Dios infinitamente puro y santo, separados a causa de nuestro pecado, muertos espiritualmente, rumbo a una condenación eterna. Y nos muestra la gloriosa gracia de Dios entregarnos a su Hijo, de Cristo entregar su vida, pelar su gloria en ese cuerpo de carne para ser destrozado por nuestras culpas y pecados. Pablo nos dice, no se sometan a ellos, que por el hecho de no hacer ciertas cosas, eso me va a hacer más espiritual o me va a poner en una posición mejor delante de Dios, cuando ya estamos completos en Él. Versículos 22 y 23. En conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Todas estas cosas, tales cosas, estas reglas, tienen, dice Pablo, a la verdad cierta reputación de sabiduría. En prácticas religiosas externas, negarse todo tipo de placeres, de alimentos que Dios nos los ha dado para disfrutar. Pablo dice, tienen su origen en el hombre caído y carnal, conformidad a mandamientos de hombre. No vienen, Dios no lo ha ordenado. Y no ayudan en absoluto contra los apetitos de la carne, los deseos pecaminosos, como vimos, están en el corazón del hombre. En absoluto, dice Pablo, no ayudan en absoluto, solo te vuelven religioso, orgulloso, y no solo no te ayudan, sino que promueven en ti esos deseos que según estás aplacando. Alguien dijo que el ascetismo alimenta la carne a través de dejarla hambrienta. El ascetismo alimenta la carne a través
de dejarla hambrienta, porque solo se está privando de cosas y placeres que Dios no prohibió, y en lugar de dejarlo satisfecho, lo deja más hambriento. Lo deja más hambriento. Como leíamos en 1 Timoteo 4:3, algunos que apostataban de la fe, enseñando doctrinas de demonios, enseñaban que se abstuvieran de ciertos alimentos y no casarse. Nosotros sabemos, a partir de toda la historia de la iglesia, de cierto tiempo para acá, la iglesia tradicional del mundo, que prohíbe casarse a los sacerdotes, multitud de casos que han resultado en consecuencia de ese ascetismo, esa privación de cosas y placeres que Dios no ha prohibido. El ascetismo, en lugar de ayudarnos y ser más espirituales, nos pone en graves peligros. Estas personas buscaban la plenitud, madurez espiritual, buscaban la aceptación de Dios por métodos humanos, carnales, equivocados. Pero como Pablo ya nos enseñó, en Cristo estamos completos. Y en Él hemos sido escogidos, llamados, justificados, santificados, y en Él seremos glorificados, y nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Él es nuestro deleite, Él es nuestro placer, conocerle a Él, como se ha revelado en su palabra, y someternos a su señorío, a su voluntad, con gozo y gratitud. El Evangelio nos libra del dominio del pecado y de las prácticas y placeres mundanos que solo encontramos en Él, en el verdadero. Solo encontramos el verdadero crecimiento y madurez a través de cada vez más deleitarnos y cultivar una relación profunda, deleitosa con Él y con su cuerpo. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, bendito Dios, que no nos has dejado sin guía, sin luz, Señor. Reconocemos que aún este remanente que mora en nosotros de pecado quiere buscar agradarte, quiere buscar, Señor, tus bendiciones, agradar a los hombres y alimentar el orgullo a través de la obediencia externa. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir en ese equilibrio que el Evangelio de tu gracia nos llama. Lo pedimos en Cristo tu Hijo. Amén.